Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Este es un fic de alguien que reencarna en el cuerpo del padre de Airi del anime Entaioni Kiki. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Autor. Brisa de primavera tema. Transmigrado al cuerpo del famoso Akizuki Kozo. ¡Genial! Mielie. Estoy aquí. ¿Qué? ¿El sistema me obliga a convertirme en un buen hombre? ¿A cambiarlo todo? ¿A salvar esas historias de amor entre chicos que hacen que sea difícil incluso tener un viaje satisfactorio? Entonces permítanme a mí, Akizuki Kozo, redefinir todo y convertirme en el padre benevolente de este mundo. Airi Akizuki, Marina, Kotonoa Katsura, Sekai Sayonji, volumen 1. El padre demonio capítulo 1. ¿Dónde está mi Alicia? Elie. ¿Dónde está mi Alice? Soy Akizuki Kozo. ¡No! Soy un viajero del tiempo. No, en el laboratorio, brillantemente iluminado, fragmentos de vidrio estaban esparcidos por el suelo, reflejando puntos de luz fría. En el suelo había un charco de líquido de color púrpura claro que desprendía un olor extraño, a la vez fragante y fétido, y que parecía una alucinación. Un hombre con aspecto de loco se reflejaba en el agua. Vestía una camisa azul, tenía el pelo despeinado y estaba inclinado, cubriéndose la cabeza, mirando fijamente la escena con la mirada perdida. Le costó mucho tiempo aceptar el hecho de que había viajado en el tiempo. En realidad, se convirtió en Akizuki Kozo, el infame padre demonio y mentor de innumerables adolescentes. Pero también es tristemente célebre, Akizuki Kozo se cubrió el rostro, sin saber si sentir alegría o tristeza. Tras tranquilizarse, Akizuki Kozo se enderezó y se tocó el chichón que tenía en la nuca. Silbido. Akizuki Kozo jadeó, un dolor agudo lo recorrió de repente. Presionó con fuerza contra la mesa, con la espalda encorvada, y los dedos se le pusieron blancos por la presión. Tras un largo rato, se desplomó al suelo, comprendiendo finalmente todo. Él es Akizuki Kozo, quien ha vivido en este mundo durante 30 años. Hoy, mientras realizaba experimentos relacionados con la secreción hormonal en el laboratorio, un accidente provocó la explosión de un tubo de ensayo, despertándolo repentinamente. Por pura coincidencia, la explosión lo despertó, desentrañando el misterio de su nacimiento y recuperando los recuerdos de su vida pasada. Poco después, Akizuki Kozo se levantó y se quedó mirando el líquido que había en el suelo. Recordaba esta parte de la historia. Este experimento accidental provocó que Akizuki Kozo perdiera su función masculina. Más tarde descubrió que, en realidad, podía recomponerse al enfrentarse a Marina y a las hermanas Airi, lo que dio lugar a una serie de acontecimientos posteriores. Akizuki Kozo movió un poco su cuerpo y, aparte de un ligero dolor, esto no afectó su movilidad. Dado que el daño no fue causado por una explosión, parece que el olor a hormonas que se filtró afectó el cuerpo de Akizuki Kozo. Cerró los ojos, imaginando escenas eróticas, pero su cuerpo no mostró ninguna reacción. Muy bien. Akizuki Kozo se golpeó la frente mientras se devanaba los sesos buscando una solución. No podía simplemente atacarlos. De repente, una voz mecánica resonó en mis oídos. DIN. Enlace a Lost completado. Sistema activado. Anfitrión. Akizuki Kozo era. 31 habilidades. Ninguna miembros de la familia. Ninguno advertencia. El estado físico del anfitrión es delicado. Sus nervios cerebrales están sufriendo daños. Akizuki Kozo se acarició la barbilla tersa, mirando la sencilla pantalla luminosa que tenía delante. ¿Es este su código de trucos? ¿Daño nervioso? Te refieres a mi estado actual de semiparálisis, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene mostrarme esto? Al menos denme una solución. Morder. Publicación de la tarea. El comienzo de una buena acción requisito. Aumenta tu afinidad con un miembro de la familia a 60 plazo límite.
15 días recompensa por la tarea. Privilegios del sistema desbloqueados. Funciones físicas restauradas a un estado óptimo. Penalización por tarea. Mejora permanente de nutrición estomacal al ver este castigo que haría dolerle los testículos a cualquier hombre, Akizuki Kozo jadeó. Pero, ¿por qué con la familia? El dueño original de este cuerpo era un huérfano, completamente solo. Morder. Debido a que el anfitrión es notorio y ha causado impactos negativos y de gran alcance en el mundo tridimensional, la voluntad del multiverso ha decidido enviar este sistema para modificar al anfitrión. Transforma al anfitrión de un padre tiránico en un hombre de familia verdaderamente amoroso y entregado. ¿A qué se debe ese repentino estallido de entusiasmo en tu voz? KZ Akizuki tenía muchas ganas de poner los ojos en blanco. Por favor, tómese esto en serio, anfitrión. Cuando la simpatía de la familia del anfitrión alcance 60, 90, 100, se desbloqueará un cofre del tesoro del buen hombre, con la posibilidad de obtener cualquier recompensa. ¿Puedes sacar algo en coche? El multiverso lo abarca todo. De acuerdo. Kozo Akizuki aceptó rápidamente la situación y, tras pensarlo un poco, decidió ir primero a buscar a las hermanas Marina. Luego, aumenta la simpatía hacia la madre y sus dos hijas. Tras ordenar el laboratorio, Akizuki Kozo salió. Es catedrático y doctor en el laboratorio de química de la Universidad de Kaohsiung del Norte, donde dirige su propio laboratorio independiente. Además de impartir clases ocasionalmente, también trabaja como profesor en la prestigiosa Academia St. Maple. Las hermanas Marina son estudiantes de la Academia Seizu. Airi es estudiante de primer año, mientras que Marina es estudiante de tercer año. Me causó una profunda impresión, y de vez en cuando le echaba un vistazo a escondidas. Eran personas a las que el propietario original llevaba mucho tiempo observando. Conduje hasta la Academia Shenkfen justo a tiempo para la hora de salida de la tarde. Kozo Akizuki esperó pacientemente en el coche, con la mirada fija en la puerta de la escuela. Una a una, las bellas y jóvenes chicas de JK salieron de la escuela, y sus risas claras y melodiosas resonaron en el ambiente. Esto mejoró considerablemente el ánimo de Akizuki Kozo. Pronto alcanzó su objetivo. Una chica con una deslumbrante melena rubia iba del brazo de otra chica con el pelo largo y castaño mientras salían por la puerta del colegio. La primera llevaba el pelo recogido en dos coletas, estaba muy bien desarrollada y tenía un pecho lleno y redondeado, lo que la hacía una talla más alta que su hermana mayor. Esta última tiene el pelo largo y liso, y parece dulce y tranquila, siempre con una suave sonrisa en el rostro. Son esos dos. Akizuki Kozo los miró fijamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza descontroladamente. Al contemplar su piel clara que parecía resplandecer, y su cautivadora sonrisa y ceño fruncido, una extraña sensación surgió en su corazón, e incluso su segundo hermano reaccionó. Akizuki Kozo negó con la cabeza violentamente, apretando el puño con tanta fuerza que dejó profundas marcas de sus dedos. Akizuki Kozo, que sufría de dolor, finalmente se calmó. El sistema admira la serenidad del anfitrión. Este es el primer paso hacia una transformación exitosa. Ignorando el sistema de alerta de seguridad, Akizuki Kozo respiró hondo, arrancó el coche y lo siguió lentamente. Vio a dos chicas apoyadas la una contra la otra, charlando y riendo. Sus faldas rojas plisadas, que apenas les cubrían las caderas, se balanceaban con cada paso. Sus esbeltas piernas estaban cruzadas, dejando entrever un espacio casi imperceptible entre ellas. Con cada ligero movimiento de la falda, se vislumbraba su piel clara, increíblemente seductora, que hacía que el corazón de Akizuki Kozo se estremeciera. Finalmente, justo cuando Akizuki Kozo estaba a punto de perder los estribos, vio a las dos hermanas detenerse frente a una casa y girar para entrar. Akizuki Kozo esperó pacientemente en el coche. Al anochecer, finalmente divisó su objetivo. Una joven madura y elegante, con el pelo castaño liso y rizado y un pequeño bolso colgado al hombro, se acercó a nosotros. Vestida con un uniforme, una chaqueta de traje marrón claro combinada con una falda lápiz negra, sus dos largas piernas, cubiertas con medias negras, asomaban por debajo de la falda, lo que la hacía lucir extremadamente hermosa a la vez que irradiaba la competencia de una mujer urbana sofisticada. Tiene una figura elegante, un físico completo y bien cuidado, y un cuerpo bien proporcionado que da una impresión muy agradable y reconfortante. Sin embargo, parecía que acababa de salir del trabajo, ya que aún se notaba un rastro de cansancio en su bello rostro. Al ver que la otra persona también había entrado en la casa, Akizuki Kozo anotó la hora y el lugar, y sin demorarse, condujo directamente a casa.
Su casa está en otra zona residencial, y se tarda unos 10 minutos en llegar en coche. El edificio de 2 plantas, que también es una casa independiente, es más grande que la casa de las hermanas Marina, pero es suficiente para Akizuki Kozo, que vive solo. Si mal no recuerdo, esta casa costó muchísimo dinero, y ahora Akizuki Kozo sigue agobiado por una hipoteca a 10 años. Aunque es profesor universitario, su salario es inferior al que ganaría en una escuela privada. Además, el proyecto experimental del que estaba a cargo era muy específico y aún no había dado resultados, por lo que este profesor no tenía otra forma de ganar dinero. Por lo tanto, su situación financiera actual dista mucho de ser adinerada. Apenas le permite vivir una vida relativamente cómoda en solitario. Negando con la cabeza, Akizuki Kozo se lavó la cara en el baño y se miró en el espejo. Era de aspecto superior a la media, alto y delgado. Vestía una camisa azul y una pajarita bien anudada, lo que le confería un aire sereno y caballeroso. Puede que no resulte atractivo para las chicas jóvenes, pero sin duda es encantador para las mujeres casadas de 30 y tantos años. A eso hay que añadir su pasado de soltero, su cátedra y su trabajo estable como profesor. Cada uno de estos factores constituye una gran ventaja. Me ha crecido un poco el pelo. Me tapa las cejas y me da un aspecto un poco triste. Debería cortármelo. Akizuki Kozo se acarició la barbilla, bastante satisfecho con su aspecto general. Fui a la cocina y usé los ingredientes que tenía en el refrigerador para preparar una cena deliciosa. Tanto él como Akizuki Kozo tenían un largo historial de vivir solos, y aunque sus habilidades culinarias no eran excepcionales, estaban por encima de la media. Después de ducharse y navegar por internet un rato para hacerse una idea básica del mundo, Akizuki Kozo se fue directamente a la cama. Para un hombre que se acerca a la mediana edad como él, el daño causado por trasnochar ya no es algo que pueda superar fácilmente. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Recostado en la cama, Akizuki Kozo miraba fijamente al techo tenuemente iluminado. En la atmósfera tranquila, junto con la mágica experiencia de viajar en el tiempo y el mundo único, las ansiedades sobre el futuro comienzan a crecer lentamente. De acuerdo, por ahora sigamos las instrucciones del sistema. Al menos recuperaré la salud antes de pensar en qué hacer después. Se echó la manta sobre la cabeza, cubriéndola por completo. Sintiendo un ligero peso sobre su frente, que parecía reprimir toda su inquietud, Akizuki Kozo cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Capítulo 2. 3 días después. Kozo Akizuki, vestido con ropa deportiva, estaba trotando por las calles. Siguiendo la ruta que había recorrido varias veces, como era de esperar, vio a una joven trotando delante de él. Permaneció tranquilo y pasó corriendo junto a la otra persona a paso firme. Hanako giró la cabeza con curiosidad, observando al hombre alto pasar corriendo. Pero él parecía no verla en absoluto, ni siquiera le dedicó una mirada. Esto la desanimó un poco. Si fueran simples transeúntes, no habría problema. Pero durante varios días seguidos, casi a la misma hora, estos dos corredores se encontraban inesperadamente allí, solo para cruzarse sin saludarse. Bajó la mirada y, como era de esperar, no pudo ver sus pies. Lo único que vio fue una sustancia blanca y pegajosa. También llevaba ropa deportiva, pero a diferencia de antes, la cremallera del escote estaba subida hasta el pecho y llevaba un maquillaje ligero. ¿De verdad soy tan poco atractiva? Ella no sabía por qué lo hacía. Era como si estuviera poseída por un fantasma, simplemente quería que esa persona la viera. Ah. Hanako. ¿En qué estás pensando? Ya has dado a luz a 2 hijas. Uadaizi se sonrojó y negó con la cabeza enérgicamente. Por eso, sin mirar por dónde iba, pateó algo, perdió el equilibrio de inmediato y cayó de bruces. Ella gritó de terror. Justo cuando estaba a punto de caer de bruces al suelo, Hanako pensó desesperadamente en su propia imagen desfigurada y cerró los ojos. De repente, alguien la agarró de la muñeca y una fuerza poderosa la atrajo hacia sí. Sintió que su cuerpo chocaba contra algo sólido y pudo percibir levemente el calor, lo cual le resultó increíblemente atractivo. Señora, ¿se encuentra bien? Ah, Uadaizi respondió con voz sencilla y sincera, luego levantó la vista y vio al hombre. Ah. Ella susurró algo, y luego volvió a esconder la cabeza en sus brazos bajo la mirada sorprendida de Akizuki Kozo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué está sucediendo? Akizuki Kozo, que iba corriendo delante, había estado observando en secreto a la joven, cuando de repente la vio tropezar y caer de bruces. Si no hubiera reaccionado con rapidez, al menos se habría hecho un rasguño. Señora. Akizuki Kozo volvió a gritar.
Miró el panel de la otra persona. Nombre. Uadaici afecto. 20 emoción. Tímido rasgo. Sencillez habilidad. ¿Trae buena fortuna a su marido? ¿Un buen presagio para su marido? Un brillo apareció en los ojos de Kyuyoshi y Aosan. No dejaremos que esto pase bajo ninguna circunstancia. La bella joven finalmente recobró el sentido, retrocedió rápidamente un paso y su rostro se enrojeció. Lo siento muchísimo. De verdad lo siento. Hanako. ¿Qué estás haciendo? La joven se sintió sumamente avergonzada. No pasa nada, siempre y cuando mi esposa esté sana y salva. Al ver al hombre sonriente, Uadaici hizo reverencias repetidamente. Gracias. Mi esposa también debería tener cuidado cuando hace ejercicio por la mañana. Se supone que es un buen entrenamiento, pero si se lesiona, no vale la pena. Akizuki Kozo agitó la mano y se dio la vuelta para seguir corriendo. Al mismo tiempo, contaba mentalmente en silencio. 3, 2, 1, un momento. Akizuki Kozo se detuvo y se dio la vuelta, fingiendo confusión. ¿Hay algo más, señora? Uadaici se acercó trotando, respiró hondo y se colocó el cabello que tenía delante de la frente detrás de las orejas, dejando al descubierto su frente lisa. Señor, probablemente aún no haya desayunado. Me gustaría invitarle a desayunar conmigo como muestra de mi agradecimiento. Akizuki Kozo intentó negarse, pero se lo impidieron. Señor, usted me acaba de salvar. Por favor, permítame agradecérselo. No se niegue. Al ver la mirada decidida en los ojos de la joven, Akizuki Kozo le siguió la corriente y asintió con una sonrisa. Los dos fueron a una cafetería cercana, donde Hanako pidió un café y una sopa de miso. Este servicio de Tala incluye sopa de miso para el desayuno. Tiene un sabor delicioso y es muy nutritiva. Uadaici lo recomendó. Mientras esperaban su comida, los dos intercambiaron nombres y comenzaron a charlar. Kozo Akizuki descubre que Hanako es la gerente de una empresa que viaja con frecuencia por trabajo. Hanako se sorprendió muchísimo al descubrir que el hombre aparentemente joven que tenía delante era en realidad un profesor universitario, sobre todo después de que Akizuki Kozo revelara casualmente que tenía más de 30 años y seguía soltero. Sus ojos se iluminaron. El desayuno se sirvió rápidamente, y Uadaici aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. De hecho, nos hemos encontrado muchas veces cuando hacíamos ejercicio por la mañana en la calle, aunque no hablamos, no sé si te acuerdas de mí. Akizuki Kozo sonrió y dijo. Por supuesto, señora. Para ser sincera, nunca imaginé que una persona tan hermosa viviera aquí. Desde el primer momento en que te vi, tu imagen quedó grabada a fuego en mi corazón. ¿Cómo podría olvidarla? Desde su divorcio, Uadaici llevaba tanto tiempo sin escuchar palabras dulces de un hombre que se le cortó la respiración y el corazón le empezó a latir con fuerza. Ante palabras que casi eran una confesión, no pudo evitar preguntar directamente. Entonces, ¿por qué no? Dejó de hablar bruscamente, y al final no lo dijo todo. Señora, usted ya tiene una familia, un amante y sentimientos por alguien. ¿Cómo podría yo perturbar eso? Si pudiera retroceder en el tiempo antes de que mi esposa se casara y conocerte antes, sin duda haría todo lo posible por conquistarte. Ya es demasiado tarde, y no hay lugar para los que hubiera pasado si. No puedo hacerte daño a ti ni a tu familia. Akizuki Kozo parecía abatido. Con su vanidad plenamente satisfecha, Hanako contempló la apariencia de Akizuki Kozo, sintiéndose bastante tentada. Entonces ella explicó su situación. Llevo muchos años divorciada y desde entonces estoy soltera. ¿De verdad? El rostro de Akizuki Kozo se iluminó de alegría, pero rápidamente se recuperó y se recompuso, diciendo con tono de disculpa. Lo siento, Uadaici no estaba enfadada. Al contrario, sentía que el hombre que tenía delante era muy sincero y caballeroso. Ella sentía que esto podría ser un regalo del cielo. Una puerta se cierra, otra ventana se abre. Los estudiantes pasaban por delante de la ventana, haciendo ruido y riendo. Uadaici le echó un vistazo y de repente recordó a sus dos hijas. Mi entusiasmo inicial se enfrió de inmediato. Señor Akizuki, en realidad tengo dos hijas en la escuela secundaria, y yo, Hanako. No me importa. Podemos criarlas juntas, y las trataré como a mis propias hijas. Akizuki Kozo vio claramente que, después de que terminó de hablar, el índice de popularidad de Hanako subió de 20 a 40. Pero exteriormente, seguía dudando. Está bien, Hanako, no tienes que aceptar ahora. Solo te ruego que me des una oportunidad. ¿Qué emociones tan intensas? Uadaici asintió tímidamente. Akizuki Kozo colocó suavemente su mano sobre el dorso de la mano de Hanako. Se alegró enormemente al ver que la otra parte no oponía resistencia.
Los personajes del anime hentai son, en efecto, fácilmente engañados por las palabras. No es de extrañar que incluso la coacción más torpe pueda tener éxito. Observó a la mujer con ternura, reflexionando sobre cómo ganarse aún más su favor. Capítulo 3 Academia Seizu. Respecto a la función de las trompas de falopio en el cuerpo de la mujer, Ellie, por favor, ponte de pie y responde. Los ojos azules de la chica rubia parpadearon, y ella se puso de pie a regañadientes, mirando al hombre molesto que estaba en el podio. Extracción de óvulos del ovario. Mientras escuchaba la respuesta de la chica, Akizuki Kozo admiró su cuerpo. Sus trenzas doradas estaban atadas con cintas rojas y blancas. Su falda roja plisada estaba ligeramente levantada por haber estado sentada durante mucho tiempo, dejando al descubierto sus muslos carnosos. Unas medias azules y blancas hasta la rodilla ceñían su piel, haciéndola lucir aún más deliciosa y tentadora. El uniforme escolar blanco que llevaba en la parte superior del cuerpo le quedaba muy abultado, como si los botones del pecho estuvieran a punto de saltar. Nada podría describir mejor a esta chica de rostro juvenil y pechos grandes que rellenita. Linda y sexy, salvo por su lengua afilada, es perfecta en todos los sentidos. Ya fuera por la influencia del dueño original o por caprichos del destino, Akizuki Kozo no pudo evitar sentirse atraído por ella, y su corazón dio un vuelco. Ni siquiera la atractiva Hanako le provocaba esa sensación. Echó un vistazo al perfil de la chica. Nombre: aire y afecto. -1 emoción. Insatisfacción. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Rasgo: diablillo hembra. Habilidad: música celestial. ¿Qué demonios es este índice de popularidad? ¿Cómo puede ser negativo? Akizuki KZ albergaba un profundo resentimiento. Pero también sabía que la impresión que tenía el propietario original era realmente terrible. Ya he terminado de responder, ¿puedo sentarme? Pregunté, molesto. Aunque formuló una pregunta, se sentó con naturalidad en cuanto terminó de hablar. ¡Qué diablilla! Pero me encanta este tipo de mujer, sobre todo cuando me pisa con cara de asco. Akizuki Kozo salió de su ensimismamiento, despreocupado, y dijo con una sonrisa. Ella respondió muy bien, por favor, tome asiento. ¿Qué pasa con el nombre Airi? ¿Nos llamamos por nuestros nombres de pila? ¿Somos tan cercanos? Profesor pervertido. Ella detestaba profundamente la mirada de esa persona. Desde la primera clase en la escuela, la había estado mirando con lujuria de vez en cuando, y ahora era aún más descarado. Es más, parecía como si su mirada pudiera traspasar su ropa, como si pudiera ver a través de todo su cuerpo. ¡Qué asco! Sobre todo después de notar que su madre se había estado comportando de forma extraña últimamente, empezando a maquillarse, arreglarse y caminar con una sonrisa, mostrando claramente signos de estar enamorada. Ella y su hermana la siguieron en secreto. Me quedé impactada al descubrir que mi madre estaba cenando con el profesor de biología de su escuela. Charlaron, rieron e incluso se tomaron de la mano al final. Mamá ha sido estafada sin duda. Ella hizo ese juicio de inmediato. Debe proteger a su madre y desenmascarar a este mentiroso. Tras finalizar la clase, Akizuki Kozo regresó a su despacho. Como profesor contratado por la Academia St. Maple con un salario elevado, dispone de un despacho privado. Tras tomar asiento, Akizuki Kozo estaba de muy buen humor. Alrededor de 50. A tan solo un paso de alcanzar el nivel 60 y completar la misión. También sabía que la clave de este avance residía en sus dos hijas. Siempre y cuando las dos hermanas estén de acuerdo, Akizuki Kozo podrá llevar inmediatamente a Hanako a obtener el certificado de matrimonio. Pero es difícil. Ella tiene un fuerte prejuicio contra sí misma, así que no puede simplemente drogarla y forzarla como en la película original. Además, todavía no he terminado mi medicina. Marina es igual. Incluso ya tiene novio. Lo más difícil es que solo tiene un mes, así que no puede hacer lo que hizo la película original. Casarse primero y luego desarrollar sentimientos el uno por el otro. Aunque Nako esté perdidamente enamorada, no aceptaría un matrimonio precipitado después de solo un mes, siempre y cuando las dos hermanas no hayan dejado clara su postura. Así pues, el problema volvió a afectar a las dos hermanas. Sacudiendo la cabeza, Akizuki Kozo no pudo encontrar una solución, así que tuvo que buscar otra manera. Para completar la misión, en realidad hay dos requisitos previos. Primero, convertirse en familia. Segundo, alcanzar el nivel de afecto requerido. Ambos no son secuenciales. Entiendo el sistema de calificación de popularidad. Puedo consultarlo en cualquier momento. ¿Qué es el concepto de familia? Legalmente hablando, obtener un certificado de matrimonio. Oh.
¿Sería mejor simplemente pedirle a la otra persona que cambie la forma en que se dirige a ti? No puede ser tan sencillo. ¿Qué tal si probamos Kabukicho? Akizuki Kozo se rascó la cabeza con frustración. Todo se debe a que este maldito sistema es completamente inútil. Din. No me culpes. Solo desperté tras vincularme con un anfitrión, y actualmente el sistema solo tiene funciones básicas de autooperación. Aún no has completado tu primera tarea, nuestros permisos no están activados por completo y el sistema no está totalmente abierto. No puedo hacer nada. Así que sigue siendo un pedazo de basura. Justo cuando estaba desahogando su ira contra ese sistema tan cruel, alguien llamó de repente a la puerta. Akizuki Kozo se arregló la ropa y dijo, por favor, pase. Una chica de pelo castaño corto se asomó primero, le dedicó a Akizuki Kozo una dulce sonrisa y luego entró, cerrando la puerta tras de sí. Oh, soy Kuranaka-kun. ¿En qué puedo ayudarte? Kuranaka-sana es compañera de clase y mejor amiga de Airi. Akizuki Kozo lo reconoció naturalmente. Este personaje, en particular, apareció en varios episodios del anime, convirtiéndose así en un personaje secundario importante. Basándose en la película original, Kuranaka-sana es una pervertida sádica y masoquista que es derrotada al principio y utilizada para cautivar a la audiencia. Maestro, Kuranaka-sana se acercó al escritorio de Akizuki Kozo y permaneció allí de pie con elegancia. Su cabello castaño, corto y esponjoso, estaba cuidadosamente recortado con las puntas ligeramente rizadas hacia adentro, lo que la hacía fácilmente reconocible. Tenía ojos grandes y redondos, una nariz delicada, una pinza dorada en el cabello a un lado de la cabeza y un lazo azul en el cuello. Se veía excepcionalmente linda y dulce cuando sonreía. ¿Quién hubiera imaginado que en realidad era masoquista por dentro, completamente opuesta a su bella apariencia? Maestro, el tono pausado de Kuranaka-sana atrajo la atención de Akizuki Kozo. Colocó ambas manos en el dobladillo de su falda y de repente la levantó. ¿Quieres hacer H conmigo? Los ojos de Akizuki Kozo se abrieron de par en par. Vio la misteriosa prenda oculta bajo la falda. Lencería negra calada con encaje, un atuendo que jamás debería usar una jovencita. Aunque se llamaba lencería, no ofrecía ninguna protección. La piel clara que se asomaba a través de la tela negra era difusa y seductora, aumentando la intriga. Akizuki Kozo tragó saliva con dificultad. Sintió un impulso físico proveniente de una tercera persona. Al ver la expresión de enamoramiento de Akizuki Kozo, Kuranaka-sana soltó una risita y dijo, ¿le gustaría venir, profesor? Bajó una mano, provocando que su falda se inclinara ligeramente, ocultando y revelando parcialmente, añadiendo un toque de seducción. Akizuki Kozo cerró los ojos con dificultad y giró la cara hacia un lado. ¿Por qué hiciste esto, Kuranaka-kun? Llámame Sana, maestra. En cuanto a por qué hice esto, es porque me gusta mi profesor. Es guapo, maduro y muy encantador. Akizuki Kozo se emocionó. Y además, todavía soy virgen, no importa lo que les hagas a los demás, no se lo diré a nadie. Akizuki Kozo golpeó la mesa con el puño y se puso de pie. Advertencia. Advertencia. Se prohíbe la actividad sexual con personas cuyo nivel de afinidad sea inferior a 60. La violación resultará en un cambio de género como castigo. Serás transportado desnudo al azar a una zona rural en un estado del sur de la India. Recuerda el propósito del sistema, anfitrión, y esfuérzate por convertirte en un buen hombre. Césped. Akizuki Kozo volvió a sentarse. Comprobó el índice de popularidad de Kuranaka-sana. Nombre. Kuranaka-sana afecto. 10 emoción. Disgusto rasgo. Masoquista habilidad. Fotografía. Una puntuación de favorabilidad de 10 puntos como máximo significa que los has conocido una vez y que existe cierto nivel de atracción entre ellos. Y esa emoción suya, definitivamente hay algo que no cuadra. Como si le hubieran echado un chorro de agua fría, Akizuki Kozo se calmó de inmediato. Sana, soy tu maestra. Esta es una profesión sagrada y mi glorioso deber. Akizuki Kozo apoyó los brazos sobre la mesa, cruzó las manos delante de la barbilla y adoptó una postura seria de comandante, hablando con aire de rectitud. Baja la mano, niño. No sé por qué hiciste esto, pero puedo ver en tus ojos que esto no era lo que querías. Vamos, cuéntale a tu profesor / a tus dificultades. Si el profesor / a puede ayudarme, haré todo lo posible. Capítulo 4. Mientras Akizuki Kozo hablaba solemnemente, sintió como si estuviera bañado en una luz sagrada en los ojos del otro. Kuranaka-sana bajó la mano y miró a Akizuki Kozo con emoción. Ella creía que ningún hombre podría resistir la tentación que acababa de experimentar y empujarla sobre la mesa para jugar con ella de forma lasciva.
Se sentía profundamente avergonzada. ¿Cómo había podido utilizar un método tan despreciable para poner a prueba a una profesora tan respetable? Profesora Kyuhyue, me equivoqué. Está bien, Sana. Las chicas deben cuidarse. Kozo Akizuki asintió levemente, observando cómo el índice de popularidad de Sana Kuranaka subía a 30. Dios mío, voy a hacer puenting. Las pupilas de Akizuki Kozo se contrajeron repentinamente. De repente tuvo una idea. Comenzó preguntando. Sana, ¿sabes por qué los profesores eligen trabajar en el campo de la educación? ¿Por qué? Porque, a mi parecer, vosotros, los estudiantes, sois las flores más bellas y dignas de protección. La profesora tiene poco más de 30 años y nunca se ha casado, pero trata a cada alumno como a su propio hijo y los educa y cuida con esmero. Sana, tú también eres mi hija. Los ojos de Akizuki Kozo brillaban mientras miraba a su alumno con auténtica emoción. Maestro, Kuranaka Sana estaba tan avergonzada que quería desaparecer. Al mismo tiempo, surgió en su corazón un ligero resentimiento hacia su mejor amigo. ¿Cómo es posible que un profesor tan maravilloso como Akizuki sea un lolicón o un pervertido? Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Capítulo 4, lo único que quiere ahora es hacer algo para compensar a su profesora. Sana, tu profesora tiene un favor que pedirte. Profesor, hable con libertad. ¿Puedes llamarme papá? ¿Nani? Quiero experimentar lo que es ser padre y tener un hijo. Akizuki Kozo juntó las manos y miró expectante a Kuranaka Sana. Kuranaka Sana pensó inmediatamente en lo que su profesora acababa de decir, que alguien tenía 30 años y seguía soltera, y, tras un momento de reflexión, sintió una oleada de compasión. El profesor también debe querer ser un buen padre. Kuranaka Sana apretó los labios, luchando internamente, y después de un largo rato, finalmente habló. Papá. Al pronunciar esas palabras, la chica sintió como si algo se le hubiera revelado. Una sensación de vergüenza prohibida, mezclada con una leve sensación de placer, surgió en su interior. Kozo Akizuki se puso de pie alegremente y extendió la mano para despeinar a Sana Kuranaka. Gracias, Sana. La chica se sonrojó al sentir el calor de la gran mano sobre su cabeza y se sintió algo ebria. El afecto de Akizuki Kozo por ella aumentó en 5 puntos. Vamos, Sana. Recuerda, no vuelvas a hacer algo así. Si tienes algún problema, pregúntale a tu profesor. Eso no está permitido. ¿O se requiere prueba social? A pesar de llamarlo papá, la otra persona nunca llegó a ser familia. Mientras Akizuki Kozo reflexionaba sobre esto, el sonido de la puerta abriéndose de nuevo volvió a resonar. Sana Kuranaka ha vuelto. Sonrió tímidamente, luego se dirigió a la estantería que tenía al lado, separó los libros apilados en diagonal y sacó una pequeña cámara de vídeo del centro. Adiós, profesor. La niña de cabello castaño, como un ratón que ha robado arroz, salió disparada en un instante. Esto sobresaltó a Akizuki Kozo en la oficina, provocando que le entrara un sudor frío. ¿Cuándo la dejó entrar? Miró la puerta, que estaba entreabierta, y volvió a sentarse, todavía algo conmocionado. La próxima vez que no estés en casa, por favor, cierra la puerta con llave. Tras una tranquila reflexión, a Akizuki Kozo no le resultó difícil deducir el motivo de la visita de Kuranaka Sana. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su compañero, utilizando su cuerpo para seducirlo y filmar a Seishi en secreto, todo para sabotear su relación con Ua Daizi. Akizuki Kozo también sentía que debía estar más atento. Aunque este mundo era un anime hentai sin sentido, ahora llevaba puesto, al menos a nivel social, su reputación no puede ser manchada. Ya no queda ningún sitio donde pararse. En cuanto a lo que ocurre en privado, eso depende de los métodos de cada persona. Sacudiendo la cabeza, exhausto tanto física como mentalmente, Akizuki Kozo regresó a casa. Se obligó a prepararse una cena sencilla y a darse un baño caliente, lo que le hizo sentirse mucho mejor. Ahora que es un hombre de mediana edad, se da cuenta de lo importante que es tener una mujer en la familia. Con un suspiro, Akizuki Kozo regresó a su habitación, encendió su computadora, navegó por sitios web de compras durante un rato y, a regañadientes, compró un collar por 200.000 yenes. El sueldo de más de un mes simplemente se esfumó como agua. No hay otra opción. La primera tarea debe completarse, ya que está relacionada con la activación del código de trucos. El fracaso no es una opción, y debemos darlo todo. Al ver el saldo de su cuenta bancaria, Akizuki Kozo sintió que debía encontrar la manera de ganar dinero, tanto para el presente como para el futuro. El cielo era como una piedra de tinta volcada, la tinta espesa se extendía y manchaba el último vestigio de blanco. Era de noche.
Akizuki Kozo condujo hasta el punto de entrega para recoger el collar. Atravesamos una zona residencial y, en el camino, nos topamos con un barrio rojo. Las coloridas luces de neón parpadeaban. Había muchas mujeres vestidas con sus mejores galas, de pie a ambos lados de la calle. Mujeres jóvenes y sexys, mujeres maduras con medias negras, incluso chicas guapas bronceadas, colegialas. Espera, esa chica parece que lleva el uniforme de la Academia Seizu. Akizuki Kozo frunció el ceño y condujo el coche hasta allí. Estacionado a su lado, Akizuki Kozo escudriñaba a la otra persona a través de la ventanilla del coche. La niña vestía un uniforme rojo de tercer grado, tenía el pelo largo, liso y negro que le caía por la espalda, flequillo y un busto típico de hermafrodita. Pero sus ojos rosados reflejaban una melancolía innegable, y sumada a su carácter tranquilo y amable, era imposible no sentir lástima por ella. En ese momento, apretaba el puño contra el pecho, con expresión inquieta, mirando de un lado a otro de vez en cuando. Pero cuando finalmente hacía contacto visual con otro hombre, bajaba la cabeza de inmediato. Kozo Akizuki reconoció a la persona como Yuka Mikami, compañera de clase de Marina. También es un personaje de la película original, pero tiene menos escenas y finalmente es adoptado por la familia Akizuki. Abrió el perfil de la otra persona. Nombre: Mikami Yuka. Afecto: 10 emoción, nerviosismo rasgo, Estocolmo habilidad, constitución resistente a los medicamentos Estocolmo. Los ojos de Akizuki Kozo se iluminaron con una expresión extraña. Si hablamos de rasgos especiales, entonces la mayoría de los personajes del anime hentai deberían estar incluidos, ¿no? ¿Y qué pasa con esta resistencia a los medicamentos? ¿Significa que alguien ha estado viviendo en una morgue de la medicina desde la infancia? Sentado en el coche, Akizuki Kozo reflexionó un momento y, tal vez por un ligero remordimiento de conciencia, bajó la ventanilla. Mikami-kun. Yuka Mikami, cuya atención se había centrado en el coche detenido, reconoció de inmediato a las personas que iban dentro. Su expresión cambió al instante y se giró para marcharse, pero una voz a sus espaldas la detuvo. Espera un momento, te tomé una foto. Yuka Mikami tembló y se dio la vuelta rígidamente. Sube al coche. Yuka Mikami no se movió. Akizuki Kozo enfatizó. Si no quieres que mañana circulen por toda la escuela fotos tuyas aquí en la calle, entonces hazme caso. Los ojos de Yuka Mikami se enrojecieron al instante y finalmente dio un paso. De repente, una rubia rebelde y atractiva se inclinó hacia la ventanilla del coche, agarró el cristal y, de forma provocativa, se abrió el cuello de la camisa, dejando al descubierto la mitad de su pecho de piel clara, con el pezón ligeramente erecto a la vista. No llevaba sujetador. Akizuki Kozo tomó una decisión en un instante. Capítulo 5. La diversidad del mundo. Oye, señor. Es usted muy guapo. ¿Quiere que demos una vuelta en coche y luego vayamos a un hotel a divertirnos un rato? Tengo mucha más experiencia que esta niña. La rubia explosiva miró a Yuka Mikami y luego sacó la mitad de su lengua roja brillante hacia Kozo Akizuki. La lengua se lamió los labios, luego se curvó ágilmente, retorciéndose y girando, dejando un espacio hueco en el medio, como si quisiera encerrar algo. Akizuki KZ permaneció impasible. Tras sufrir daños en los nervios, aunque no quisiera admitirlo, lo cierto era que parecía haberse convertido en un lolicón y no sentía nada por las mujeres maduras. Si incluso la bellísima Hanako es así, ¿qué decir de esta prostituta tan maquillada? Con ese maquillaje, un beso suyo probablemente la haría parecer como si todavía estuviera dando su primer beso. Quítate de en medio, es mi alumna. ¿Eh? La mirada de la rubia explosiva se movió entre Akizuki Kozo y Mikami Yuka antes de posarse finalmente en Akizuki Kozo con desdén. Sin vergüenza. Se aprovechó de estudiantes tan jóvenes. Y eran sus propios alumnos. Las venas de la frente de Akizuki Kozo se hincharon. Estaba realmente furioso. Si el coche no hubiera estado aparcado allí, atrayendo tanta atención, la habría maldecido hasta la muerte. Rollo. Tras una severa reprimenda, la rubia explosiva hizo un puchero y se dio la vuelta para marcharse en busca de una nueva víctima. Tras calmarse, Akizuki Kozo volvió a hablar con Mikami Yuka. Sube al coche, tengo algo que hacer y tengo prisa. Finalmente, Yuka Mikami rodeó obedientemente el coche y se sentó en el asiento del pasajero. Abróchense los cinturones de seguridad. La tercera vez, Hyazao tomó la foto. El coche empezó a moverse. Al mirar la puerta cerrada del coche y las calles desconocidas que se veían por la ventana, una sensación sin precedentes de vacío y miedo se entrelazó. ¿Por qué me encontré con un profesor? ¿Por qué la profesora no dice nada?
Le caigo mal. ¿Por qué cuando finalmente reuní el valor para salir a la calle, nadie se atrevió a hablarme? ¿Por qué soy tan inútil? Yuka Mikami cruzó los brazos sobre el pecho, se inclinó y apretó su cuerpo contra los muslos, tratando de entrar en calor. El profesor de matemáticas acaba de decir que tomó fotos, debió haber pensado, en lugar de dejar que extraños o profesores las compartieran, al menos las fotos no se filtrarían. La muchacha de cabello negro estaba llena de tristeza, como burbujas que suben al agua, con pensamientos desesperados que afloraban uno tras otro. Como si se aferrara a un clavo ardiendo, tembló mientras sus manos subían lentamente por sus brazos hasta sus hombros, sus dedos se extendían y se deslizaban dentro de su cuello. Akizuki Kozo, que sostenía el paquete, abrió la puerta del coche, se agachó y extendió la mano para dejar la caja en el suelo, pero entonces se quedó paralizado. Vio a una chica que estaba desnuda de cintura para arriba, y que solo llevaba un sujetador. Su rostro se sonrojó, incluso su delicada piel expuesta al aire adquirió un tono rosado. Akizuki Kozo respiró hondo y arrojó la caja de reparto. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Capítulo 5, la chica cuyo brazo había sido golpeado se quedó aturdida por un momento. Por favor, vístase y, de paso, recoja mi paquete. Akizuki Kozo giró la cabeza y se sentó en el asiento del conductor. El coche volvió a arrancar. ¿Dónde vives? Te llevaré a casa. Preguntó Akizuki Kozo. Tras un largo rato, se oyó una respuesta muy débil desde un lado. Akizuki Kozo no dijo nada más y se marchó en su coche. Yuka Mikami miró el perfil de Kozo Akizuki. A pesar de que ella lo había invitado semidesnuda, él se negó rotundamente y ni siquiera la miró en todo el camino. ¿De verdad soy tan fea? Yuka Mikami descartó rápidamente la idea. También recibía cartas de amor en el colegio, especialmente el día de San Valentín, cuando su armario de zapatos siempre estaba repleto de bombones. La profesora es demasiado moralista, Yuka Mikami llegó a esta conclusión. Enseguida me invadió un sentimiento de buena voluntad. Ella no dejaba de mirarlo mientras se vestía. De repente, su mano tocó su brazo, lo que provocó que Yuka Mikami siseara suavemente. Bajó la mirada y vio la zona enrojecida donde la había golpeado la caja. Al recordar los movimientos decisivos y eficientes de la maestra, de repente sintió que le faltaba el aire y que el corazón le latía con fuerza. Al rozar ese punto con los dedos, el leve dolor regresó, provocando que Yuka Mikami sintiera una oleada de calor por todo el cuerpo. Se dio cuenta de que, al parecer, disfrutaba mucho de esa sensación, sobre todo cuando, por alguna razón, me imagino inconscientemente al profesor tocándome bruscamente, tan fuertes, y sin embargo tan impotentes. Creo que soy un pervertido. Yuka Mikami terminó de vestirse y colocó la caja de entrega sobre su regazo. Profesor, ¿qué compró? Finalmente, reunió el valor suficiente para hablar. Collar. La respuesta directa de Akizuki Kozo. Las pupilas de Yuka Mikami se contrajeron. Ella conocía la situación de la otra persona. Al fin y al cabo, él se había presentado durante su primera clase con un tono autocrítico. Profesor, ¿esto es un regalo? Yuka Mikami bajó la mirada hacia la caja de reparto, apretando inconscientemente el borde con la mano. Sí. ¿Es ella una mujer? Sí, el profesor lo está persiguiendo actualmente. Muy lindo. Su voz era tan suave que Akizuki Kozo ni siquiera pudo oír lo que decía. Pero no le prestó atención. ¿Es este el lugar? Akizuki Kozo redujo la velocidad y preguntó. Sí, está en el edificio de apartamentos de más adelante. Profesor, ¿puede aparcar aquí? Bien. Kozo Akizuki aparcó su coche en la planta baja del edificio de apartamentos y sacó la cartera del bolsillo del pantalón. Esta vez no traje mucho dinero en efectivo. Akizuki Kozo abrió su billetera, contó el dinero y finalmente sacó todo el efectivo que había dentro. 20.000 yenes no es mucho, puedes usarlo por ahora. Yuka Mikami se quedó boquiabierta, completamente atónita, mientras miraba el dinero que le entregaban. No sé exactamente qué pasó, pero pensándolo bien, debe estar relacionado con el dinero. Eres la alumna del profesor. Pase lo que pase, ese tipo de actitud jamás es algo que una chica deba considerar. Esta cantidad de dinero puede que no sea de mucha utilidad, pero al menos es algo en lo que el profesor puede ayudar. Tómalo. Yuka Mikami apretó los labios, con los ojos brillantes por las lágrimas. Profesor, no puedo aceptarlo. Tómalo. Sin pensarlo dos veces, Akizuki Kozo le metió el dinero en la mano a la chica y cogió el paquete. ¿Quieres que el profesor te ayude a subir? Yuka Mikami se secó las lágrimas, sacudiendo la cabeza repetidamente, con el rostro delicado temblando de emoción. Gracias, profesor.
La chica guardó cuidadosamente el dinero en el bolsillo de su falda. Tras agradecerle repetidamente, bajó del autobús. Deja que el profesor te lleve arriba. Akizuki Kozo también bajó del coche y se acercó a Mikami Yuka. Pero de repente, Yuka Mikami la agarró de la muñeca. Ya me has ayudado bastante. Me rescató del borde de la desesperación, no puedo permitir que mi profesor se preocupe más. Al observar a la chica decidida, Akizuki Kozo alzó la vista hacia el ruinoso edificio de apartamentos y comprendió sus pensamientos. Esta es la única dignidad que me queda frente a la gente que conozco. Ella no quería que yo viera cómo era su casa. Akizuki Kozo no pudo resistir la tentación de extender la mano y despeinarle el cabello. Quizás sea porque ya es un hombre de mediana edad, pero disfruta mucho acariciando la cabeza de los jóvenes. Ese momento siempre le produce una sensación de benevolencia. Yuka Mikami no se resistió. Incluso ladeó ligeramente la cabeza y se frotó contra la palma de la mano de Kozo Akizuki, como una gatita. Entonces el profesor se retira ahora, Mikami-kun. Aunque no soy un superhéroe que puede con todo, le diré a mi profesor si tengo alguna dificultad, y él sin duda me ayudará si puede. Cuando Akizuki Kozo pronunció esas palabras por segunda vez, vio cómo el índice de popularidad aumentaba rápidamente, hasta llegar a 50, y apareció la emoción de gratitud. ¡Guau! Eso sí que es un nivel de implicación emocional muy alto. Es cierto que este tipo de escenario en el que el héroe salva a la damisela en apuros despierta muchas emociones en las mujeres. Akizuki Kozo resumió su experiencia y retiró la mano con la que se había estado dando palmaditas en la cabeza. Ah, por cierto, lo que querías decir con lo de sacar fotos era en realidad una mentira de tu profesor. Lo siento. Akizuki Kozo se rascó la cabeza. En esa situación, este era el único método que se le ocurría que pudiera funcionar. Todo es culpa del mundo. Capítulo 6. Al ver a Akizuki Kozo así, Mikami Yuka estalló en carcajadas entre lágrimas. Lo sabía. La maestra es tan amable, jamás haría algo así. Mientras hablaba, parpadeó con sus hermosos ojos, que estaban llenos de confianza. La gentileza no es una buena palabra en este tipo de mundo. Tras despedirse, Akizuki Kozo regresó apresuradamente a su coche y se marchó. Vio por el espejo retrovisor que la chica de pelo negro hacía una profunda reverencia en su dirección. No fue hasta que doblé la esquina que ya no pude verlo. Oye. Felicidades, anfitrión, por hacer una buena acción. Oye. Gracias a la influencia del sistema, sin duda has dado un paso más para convertirte en una buena persona. Akizuki Kozo resopló con frialdad. Al fin y al cabo, es mi alumna. No quiero volver a verla en clase. Además, si realmente sucedió, la verdad tarde o temprano saldría a la luz, y no quiero que se extiendan rumores por la escuela. TSK, recuerdo que hay un término profesional para este tipo de personalidad. Tsundere, ¿verdad? Cállate o serás considerado mudo. Tu sistema no solo es inútil, sino que además es un parlanchín. Mira las habilidades de otros transmigradores para hacer trampas. ¿Qué crees que puedes hacer? Al ver que el sistema permanecía en silencio tras la reprimenda, Akizuki Kozo dejó escapar un leve resoplido. ¿Puedo charlar contigo? Interrogación de cierre. El principal problema es que ni siquiera sé qué funciones tengo ahora mismo. Una vez que completes la tarea y desbloquees los permisos, podré ayudarte mejor. Sin duda nos convertiremos en los mejores socios. Solo entonces Akizuki Kozo accedió a regañadientes. Echó un vistazo al paquete que había en el asiento del pasajero, pensando en cuándo y cómo entregárselo a Ua Daizi. Academia Seizu. Oficina. Profesora, soy Yuka Mikami, de tercer grado. La joven juntó las manos sobre la parte baja del abdomen, hizo una reverencia cortés y sonrió levemente, dejando ver una sonrisa sincera y apropiada. Igual que cuando se conocieron. Oh, es Mikami-kun. Akizuki Kozo puso los ojos en blanco y preguntó. ¿Necesitas algo de mí? Yuka Mikami frunció los labios, mirando fijamente a Kozo Akizuki durante un rato, y luego se arrodilló repentinamente e hizo un dojeza estándar, una reverencia tradicional japonesa. ¿Qué estás haciendo? Akizuki Kozo se sobresaltó y se levantó rápidamente de su asiento para ayudar a Mikami Yuka a incorporarse. Pero en cuanto extendió la mano, se detuvo en el aire, recordando la lección del pasado, y solo pudo decir, Mikami-kun, levántate. Yuka Mikami se enderezó, aún arrodillada allí. Profesor, por favor ayúdeme. Levántate primero y cuéntale al profesor qué pasó, luego podré ayudarte. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Capítulo 6. Mi padre está gravemente enfermo.
Incluso vendimos nuestra casa para pagar su tratamiento, y ahora no nos queda absolutamente nada de dinero. Akizuki Kozo comprendió de repente por qué aquella mujer, tan joven y hermosa, trabajaba como prostituta, y claramente en contra de su voluntad. ¿Dónde está tu madre? Después de que papá enfermó, ella nos dejó y se fue. Akizuki Kozo permaneció en silencio. Resulta que era la única que cuidaba de su padre, iba a la escuela y se encargaba de los gastos del hogar, soportando presiones económicas que no debería tener que afrontar a su edad. No es de extrañar que no quisiera ir solo a su casa. Al contemplar a la hermosa y esbelta joven arrodillada en el suelo, Akizuki Kozo no pudo más que suspirar ante la naturaleza voluble de la vida. Tras comprender los detalles, Akizuki Kozo preguntó sin rodeos: ¿Cómo quieres que te ayude? Intenté encontrar trabajos a tiempo parcial, pero la mayoría de los sitios no estaban dispuestos a contratar estudiantes, sobre todo porque soy mujer. Medicamentos, gastos diarios, estoy realmente desesperado. Yuka Mikami parecía haberse aferrado a un clavo ardiendo, un destello de esperanza brillando en sus ojos desesperados. Usted es profesor universitario y tiene su propio laboratorio. Espero poder ser su asistente. Akizuki Kozo quedó profundamente impresionado por la fuerza de la trama. Constitución resistente a los medicamentos. En la historia original, Yuka Mikami sirvió de conejillo de indias para el personaje original, lo que condujo al desarrollo exitoso del fármaco. Pero ahora mismo no hay mejor solución. Puedo solicitar que participes en nuestro experimento, y la universidad te proporcionará ayuda económica. Muy bien. La alegría de Mikami Yuka era evidente en su rostro. No te alegres demasiado todavía. La voz de Akizuki Kozo se tornó severa. Realizo investigaciones en el campo de las hormonas. ¿Sabes lo que es eso? Lo mencionaste en la clase de biología. Esto es mucho más realista y complejo de lo que se describe en los libros. Claro, eres un conejillo de indias, así que no necesitas saber demasiado sobre esas cosas. Pero lo que estás a punto de afrontar es algo aún más vergonzoso. Lo he explicado claramente aquí, piénsalo bien. Hormonas, vergüenza. Yuka Mikami probablemente ya sabía lo que iba a hacer. Se sonrojó al instante, pero aún así asintió solemnemente. Confío en usted, profesor. Aceptaré lo que sea que me depare el destino. Por favor, profesor, acceda a mi petición. Akizuki Kozo le dirigió una mirada profunda. Vayamos entonces. Todavía tenemos tiempo. Te llevaré a mi laboratorio. Universidad Kokou. Laboratorio. La luz fría iluminaba la habitación intensamente. Kozo Akizuki se puso una bata blanca y guantes, y se giró hacia la chica que miraba a su alrededor con curiosidad. Quítate la ropa. Yuka Mikami no esperaba que su profesora fuera tan directa. Y así, delante de su profesor, un hombre adulto, se sonrojó profundamente y se desnudó por completo. Antes de que Akizuki Kozo pudiera hablar, ella ya se había quitado toda la ropa interior. Allí estaba, completamente desnuda, frente a Akizuki Kozo, cubriendo sus partes íntimas únicamente con los brazos. Su cuerpo, de tez clara, era perfectamente proporcionado, con una cintura esbelta que cabía en una sola mano, aunque sus extremidades parecían algo delgadas. Sus dos senos, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, se mantenían erguidos, irradiando una vitalidad juvenil. Un brazo se extendía diagonalmente hacia abajo, pasando por su estómago, sobre su abdomen plano y tonificado, y continuando hacia abajo. A través de la mano que se balanceaba, se podía vislumbrar vagamente la suave y blanca forma de sus senos, libres de vello púbico. El rostro de Yuka Mikami ya estaba sonrojado. Apartó la mirada del rostro de Kozo Akizuki y luego volvió a observar su reacción, mirándolos de un lado a otro. En realidad podrías quedarte con uno de los sujetadores, quiso decirlo, pero se lo tragó. Se dio cuenta de que la chica era extremadamente tímida. Si lo hubiera dicho, probablemente se habría desmayado de vergüenza en el acto. A pesar de la inmensa tentación, Akizuki Kozo, de una serenidad fisiológica inquebrantable, permaneció tan quieto como Buda, sin que su cuerpo mostrara reacción alguna. Deberías acostarte en la cama. Con un elegante balanceo, Yuka Mikami se sentó en la camilla del laboratorio, cubierta con una sábana blanca, con sus suaves nalgas presionando contra ella. El frío contacto la hizo estremecerse e involuntariamente apretar las piernas. Al cabo de un rato, finalmente se tumbó por completo. Yuka Mikami exhaló un largo suspiro, intentando acostumbrarse al frío de la cama. Apartó el brazo, mostrándose por completo ante el hombre. Capítulo 7. ¿Qué se siente? Este es solo el primer paso. ¿Puedes con ello?
Akizuki Kozo se acercó a la cabeza de la chica y preguntó. Yuka Mikami alzó la vista hacia el hombre, hacia su mirada, y hacia el cuerpo inerte que acababa de observar. Una sensación de derrota la invadió. ¿De verdad le resulta tan poco atractiva a la profesora? Maestro, puedo aguantar. Akizuki Kozo hizo una pausa por un momento, luego se dirigió a la mesa del laboratorio, la manipuló un rato y regresó con un pequeño tubo de líquido rosa. Este medicamento solo se había probado en ratones anteriormente, con una tasa de éxito del 50%. Sin embargo, su origen se basa en hormonas fisiológicas humanas, y los datos sugieren que es poco probable que cause daños significativos al cuerpo humano. Además, lo que tengo en la mano ya está diluido, así que no debería haber ningún problema. Yuka Mikami parpadeó, mirando la poción que tenía encima. ¿Eso significa que tengo que bebérmelo? Akizuki Kozo negó con la cabeza. No. Como se ha diluido por motivos de seguridad, te lo inyectaré en la parte inferior del cuerpo para poder comprobar su eficacia energética. ¿Qué? Yuka Mikami no reaccionó de inmediato. Mientras tanto, Akizuki Kozo ya había llegado a los pies de la cama. Agarró el tobillo de la chica y la empujó hacia adelante para separarlos. Luego, se ajustó la cama experimental y, finalmente, se fijaron las piernas de Yuka Mikami en forma de M. Sus partes íntimas quedaron expuestas sin reservas. Yuka Mikami se cubrió el rostro, dejando que Kozo Akizuki hiciera lo que quisiera. Voy a llevármelo. El tono de Akizuki Kozo estaba lleno de entusiasmo. A pesar de no haber tenido ninguna reacción física, era la primera vez que hacía algo así, y ya fuera por la novedad o por su espíritu científico, no pudo mantener la calma. Separó el monte de Venus ligeramente húmedo con 2 dedos, presionó el tubo de medicamento contra la palma de su mano con el pulgar derecho y usó los dedos índice y medio para explorar la misteriosa cavidad que era claramente visible. Yuka Mikami se tapó la boca y dejó escapar un suave gemido. Su sentimiento de vergüenza sigue alcanzando niveles sin precedentes en la actualidad. Sintió como 2 penes duros entraban en su cuerpo, acariciándola bruscamente, y pronto su cuerpo se calentó. Un placer sin precedentes se extendió por todo mi cuerpo, llegando a cada rincón. De repente, se alcanzó cierto límite. Yuka Mikami sintió como si hubiera ascendido al cielo, y como si la suciedad y el pecado hubieran sido expulsados de su cuerpo. Estaba casi absorta en el creciente placer cuando, de repente, esos 2 dedos fueron retirados y reemplazados por algo frío. Un líquido fresco entró claramente en su cuerpo, tal como lo sintió. Kozo Akizuki se acercó a la cama, miró a Yuka Mikami, extendió la mano y le tocó la frente, sintiendo la temperatura de su cuerpo. Observó cómo el índice de popularidad de la chica aumentaba progresivamente, hasta estabilizarse finalmente en 59. Maestro, Yuka Mikami gritó aturdida, con la mirada perdida, como si estuviera soñando. Agarró la mano de Akizuki Kozo, se la llevó a los labios y se tragó los dedos que estaban manchados con sus fluidos corporales. Una lengua cálida y húmeda envolvió mis dedos y los giró. Profesor Akizuki, he oído hablar mucho de usted. Ese día, Akizuki Kozo salió solo del laboratorio, con una sonrisa claramente dibujada en su rostro. Con la reciente incorporación de Yuka Mikami, sus experimentos han progresado rápidamente, lo cual es sin duda un motivo de celebración. Caminaba a paso ligero, a punto de abandonar la universidad, cuando alguien le bloqueó el paso. La otra persona tenía la piel oscura, era obesa, alta y corpulenta, y tenía la cara ovalada. Su rostro mostraba una sonrisa claramente fingida, que irradiaba un aura totalmente repulsiva. Akizuki Kozo entrecerró los ojos y recordó rápidamente que esa persona también era profesor en la Universidad de Koukou y que se habían encontrado un par de veces en reuniones. Profesor Kuranaka. No esperaba que el profesor Akizuki todavía se acordara de mí, es maravilloso. El profesor Kangzon esbozó una sonrisa exagerada, mientras su rostro regordete se movía. Akizuki Kozo frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres de mí? No tenía absolutamente ningún trato con esa persona en su vida diaria, así que ¿por qué apareció de repente llamando a su puerta? He oído que los experimentos del profesor Kyuyoe han estado progresando rápidamente últimamente, y que ya ha desarrollado un producto semiacabado. Akizuki Kozo miró a la otra persona con recelo, sin responder. Parece ser cierto, la sonrisa del profesor Kuranaka se amplió. Espero llegar a un acuerdo con el profesor Akizuki. ¿Qué trato? No es conveniente hablar aquí. Si no le importa, tendría el honor de invitar al profesor Kyuyoe a mi humilde morada. Lo siento, profesor Kuranaka, tengo otros asuntos que atender.
Akizuki Kozo se negó rotundamente, ya fuera por su primera impresión o por alguna otra razón, sentía una fuerte aversión hacia esa persona. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Capítulo 7. Además, la otra parte tiene muy mala reputación, y Akizuki Kozo no tiene ninguna intención de relacionarse con él. La sonrisa del profesor Kangzon se congeló, pero permaneció inalterada. Dio un paso más cerca, bajó la cabeza y susurró. En el laboratorio del profesor Akizuki, el sujeto experimental, podría ser un estudiante de secundaria. Recuerdo que la normativa establecía que, hacer esto es un delito, profesor Kyuye, no querrá que este asunto salga a la luz y que la opinión pública lo condene por su ética profesional, ¿verdad? Las pupilas de Akizuki Kozo se contrajeron repentinamente. Si bien la llegada de Yuka Mikami fue de gran ayuda para él, su identidad y edad seguían siendo un factor importante, y tuvo que hacer todo lo posible por ocultarlo para que ella pudiera recibir los subsidios con normalidad. Estaba siendo extremadamente cuidadosa, pero nunca esperé quedar expuesta de forma tan abierta. Profesor Akizuki, no pretendo hacerle daño. Al contrario, solo quiero hablar con usted sobre qué más puedo ofrecerle. Akizuki Kozo miró fijamente al cerdo gordo de sonrisa lasciva y asintió con impotencia. Akizuki Kozo condujo con el profesor Kuranaka hasta su casa, una residencia bastante lujosa. Sin embargo, tras entrar, Akizuki Kozo sintió que el lugar estaba impregnado de una pesada energía yin, lo que le hizo sentir algo incómodo. Profesora Kyuye, por favor, tome un poco de té. El profesor Kuranaka soltó una risita y se sirvió un vaso de agua. Akizuki Kozo echó un vistazo al agua en la taza, pero por precaución, no la cogió para beber. Al profesor Kangzon no pareció importarle, volvió a sentarse en el sofá y comentó. La profesora Kyuye acaba de cumplir 30 años y ya ha obtenido el título de catedrática. Su futuro es ilimitado, me disculpo por lo que dije antes. La presencia del profesor Akizuki aquí es realmente importante. La sonrisa del profesor Kangzon se desvaneció y dijo seriamente. Para ser honesto, sufro de una dolencia oculta. Generalmente, a esta edad, un hombre todavía. Akizuki Kozo arqueó ligeramente una ceja y dijo con calma. Los problemas estomacales son bastante comunes. Si el profesor Kangzon necesita tratamiento, puede acudir a un hospital especializado. Yo he estado allí. El profesor Kangzon alzó la voz, lleno de resentimiento. Ningún hospital pudo hacer nada, e incluso probé innumerables remedios caseros, pero ninguno funcionó. Entonces no tiene sentido que vengas a verme. Aunque estudio las hormonas humanas, nunca me he enfrentado a algo así. El profesor Kuranaka interrumpió directamente a Akizuki Kozo. Lo sé. No quiero una cura definitiva, solo necesito un medicamento que pueda restaurar temporalmente mi función masculina. He investigado lo que estás investigando, y de hecho se puede usar como medicamento para restaurar la virilidad masculina, ¿no crees? El profesor Kuranaka miraba con los ojos muy abiertos, inyectados en sangre. Había sido atormentado durante demasiado tiempo. Podía sentir el deseo, pero su cuerpo simplemente no respondía, como un globo que se está inflando y está a punto de reventar. Esto era mucho más doloroso que estar completamente atrofiado. Capítulo 8. Defectos en un clásico. Akizuki Kozo realmente no esperaba que existiera esta dirección. Le atrajo la propuesta del profesor Kuranaka. Por supuesto, esto no significa tratar ninguna enfermedad masculina, sino más bien seguir un enfoque similar. KZ Akizuki se acarició la barbilla, sintiendo de repente que, una vez que la investigación tuviera éxito, tal vez podría crear algunos objetos para que las parejas mejoraran su intimidad. Siempre y cuando se reduzca el contenido y se minimicen los ingredientes adictivos, no hay ningún daño para el cuerpo humano. Recordando la poderosa función de ese objeto en el anime, un pequeño tubo podía hacer que el cuerpo de una persona se calentara y sus piernas se debilitaran, produciendo una reacción instantánea sin ninguna resistencia. Akizuki Kozo sintió que este era realmente un gran camino al cielo. Si se pudiera desarrollar una versión atenuada de un afrodisíaco, similar a un afrodisíaco, para una mejora temporal, ¡no! Si tuviera éxito, sería mucho más eficaz y popular que el Viagra. Especialmente en Japón, un país con una próspera industria del sexo, superar la prueba de salud humana sin duda será un camino hacia la riqueza. ¡Perfecto! Últimamente, debido a diversos acontecimientos, Akizuki Kozo tiene problemas económicos, pero siente que el futuro es prometedor. Profesor Akizuki. Profesor Akizuki. Al despertarse por la llamada, Akizuki Kozo miró al profesor Kuranaka, que tenía una expresión esperanzada en el rostro, tosió y se recompuso.
Mi investigación aún no está del todo completa, y se desconoce cuánto tiempo tardará en estar disponible un fármaco apartamento para uso humano, ya sé. ¿No tienes un sujeto de prueba? El profesor Kangzon dijo con impaciencia. Cuando no tenga ninguna reacción adversa, dámelo para que pueda probarlo. Utilizaré mis contactos y mi experiencia para brindarle todas las comodidades que necesita. Por favor. Akizuki-kun. Como ser humano, deberías comprender mi dolor. El profesor Kuranaka se puso de pie e hizo una profunda reverencia a Akizuki Kozo. Akizuki Kozo miró a la otra persona y se sumió en profundos pensamientos. Finalmente asintió. Poder. La otra parte es una figura destacada de la Universidad de Kokou. En Japón, una sociedad que otorga gran importancia a la antigüedad, su intervención puede resolver muchos problemas. Aunque desde hacía tiempo circulaban rumores de que tenía una aventura con una estudiante, su estatus hizo que todos esos rumores se desvanecieran rápidamente. Con la financiación de la otra parte, sus experimentos sin duda podrían acelerarse. El profesor Kuranaka se alegró muchísimo al oír esto y aseguró repetidamente que guardaría el secreto de Akizuki Kozo y que conseguiría un lote de los instrumentos científicos más modernos para su laboratorio. Se está haciendo tarde, no te molestaré más. Aunque Akizuki Kozo estuvo de acuerdo, sabía que estaba tratando con un tigre por su piel y no tenía intención de involucrarse más con él. Inmediatamente se marchó. Un momento. El profesor Kuranaka detuvo a Akizuki Kozo y luego llamó a la puerta de papel que estaba a su lado. Sana, sal. La puerta de papel se abrió hacia un lado, y Kuranaka-sana se arrodilló en el umbral, mirándolos a los dos con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, no había rastro de alegría en su rostro. Estaba completamente desprovisto de emoción alguna. Sana-san. Akizuki Kozo se quedó realmente sorprendido. Esta es mi hija. Normalmente recibe muchos cuidados del profesor Akizuki en la escuela. Los ojos del profesor Kuranaka recorrieron descaradamente a su hija antes de desviar la mirada con avidez y volverse hacia Akizuki Kozo. Deja que Sana despida al profesor Akizuki por mí. Akizuki Kozo no respondió. En ese momento, una tormenta rugía en su mente. Profesor Kuranaka, Sana Kuranaka, finalmente comprendió de dónde provenía esa repentina sensación de asco. La película original es un clásico en cuanto a su estilo artístico, trama y atractivo general, pero inevitablemente tiene algunos defectos innegables e incluso algunos aspectos controvertidos. Debido a la predilección japonesa por añadir un toque de verde a la trama durante el desarrollo normal de la historia, hay un episodio en la serie original donde un profesor tiene relaciones sexuales con ella en una sala de cine y en un baño, mientras el dueño original del cuerpo duerme a su lado. Más tarde, incluso volvió a tener relaciones sexuales con Airi Sana en la escuela, con el conocimiento y el permiso de la dueña original. Eso es genial. Akizuki Kozo miró fijamente al profesor Kuranaka. Esa es la bestia. Su mirada se dirigió a Sana Kuranaka. Esta persona también es muy lamentable y odiosa. Fue vendida a su dueño original por su padre, engañada por Airi para que se la entregara al novio de Marina, y finalmente regresó a los brazos de su despreciable padre. Él no es más que una herramienta, son como dos manzanas podridas. Afortunadamente, nada de esto ha sucedido todavía. Reprimiendo sus complejos pensamientos, Akizuki Kozo dijo con voz grave. Profesor Kuranaka, no es necesario molestar a Sana-san. Puedo ir sola. No seas tímido. Te acompañaré hasta la meta. Sana, vete a casa con el profesor Akizuki. No vuelvas esta noche. Tienes que terminar esto sí o sí. ¿Entendido, padre? Kuranaka-sana se levantó con calma y caminó apáticamente hacia Akizuki Kozo, sin mostrar ni rastro de la vivacidad y la energía que exhibía en la escuela. El profesor Kuranaka sonrió lascivamente, le guiñó un ojo a Akizuki Kozo y dijo con picardía. Profesora Kyuye, por favor, no sea tan educada. Tras sentir repulsión una vez más, Akizuki Kozo comprendió perfectamente a qué se refería la otra persona. Miró a la chica, que parecía una muñeca, y una ira inexplicable le invadió el corazón. Estaba a punto de explotar, pero luego intentó calmarse. No dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse. Kuranaka-sana miró a su padre y lo siguió con la mirada. Solo el profesor Kuranaka permanecía en la habitación. Se tocó el vientre abultado, apartó la mirada de su hija y resopló con frialdad, mostrando cierto resentimiento. De lo contrario, dada su condición física, ya la habría tomado. ¿Por qué se habría quedado de brazos cruzados viendo cómo la empujaban hacia otro hombre?
Lamentablemente, no hay que pasaría así, sin embargo, mientras pueda recuperar mi antigua gloria, ¿qué importa esta pequeña cosa? Sacudió la cabeza, reprimiendo los celos y la posesividad que sentía. El profesor Kuranaka recordó algo de hacía mucho tiempo. En aquellos tiempos en que todo iba bien, si él quería, podía tomar a cualquier chica guapa del campus, de la clase o joven profesora de toda la Universidad de Hyabei. Independientemente de la voluntad de la otra persona, siempre existen diversas maneras de someterla, obligarla a desnudarse obedientemente y convertirla en su juguete. Al final, no se atreve a protestar, no se atreve a contarlo y lo soporta todo. Me pregunto si esta es la razón por la que sufrió represalias, lo que le provocó tanta desesperación. ¿Cómo es posible? El profesor Kuranaka rechazó rápidamente la idea. De todas las personas que conoce, ¿quién no es un canalla como él? ¿Quién no tiene más aventuras y un comportamiento más promiscuo que él? Él no será quien sufra las consecuencias. El profesor Kangzo no se consoló a sí mismo, miró por la ventana y, en secreto, anheló el día en que pudiera recuperar su antigua gloria. En la calle. Kozo Akizuki usó la llave del coche para arrancarlo antes de tiempo y dejó que Sana Kuranaka se sentara en el asiento del pasajero. Estaba sentado en el asiento del conductor y acababa de cerrar la puerta cuando, de repente, una mano se extendió desde un lado y le tocó entre las piernas. Yo, Akizuki Kozo, soy un buen hombre en el vecindario. Capítulo 8, Akizuki Kozo extendió la mano y agarró la delgada muñeca, luego miró a la chica que estaba a su lado. Sana, tu profesor no quiere que hagas esto, igual que aquel día en la oficina. Capítulo 9, la casa de Kyuyue. Kozo Akizuki llevó a Sana al interior de la casa. Voy a preparar la cena. Sana, ¿puedes ver la tele un rato? Akizuki Kozo entró en la cocina y se puso un delantal. De repente, pensó en algo, asomó la cabeza y preguntó, ¿tiene alguna restricción alimentaria? Desde que la rechazaron de nuevo en el coche, Kuranaka Sana se ha comportado como una marioneta, sentada en el sofá, mirando fijamente la televisión con la mirada perdida mientras escucha las palabras de Akizuki Kozo. ¿Sana? Akizuki Kozo volvió a gritar. Kuranaka Sana despertó de repente. Miró al hombre en la cocina, cuya expresión de preocupación notó. Se acarició la cara y finalmente se relajó, recuperando algo de su vitalidad. Cualquier cosa está bien. Bien. Akizuki Kozo encendió un fuego con destreza y comenzó a cocinar. Aunque sus habilidades culinarias no son de primera categoría, tiene 30 años, vive solo y sus dotes culinarias siguen siendo excelentes en lo que respecta a platos cotidianos. Mientras trabajaba, Akizuki Kozo reflexionaba sobre qué hacer a continuación. El profesor Kangzon es completamente poco fiable, tanto en lo que respecta a su carácter como a su moral social. Actualmente, necesita aprovecharse de la posición de la otra parte, por lo que inevitablemente tiene que fingir conformidad. Pero al final, si el producto que desarrolla es realmente efectivo para él, sin duda hará lo que sea para apoderarse de la fórmula. Incluso podrían sonreír por fuera y luego traicionarlo a sus espaldas. Necesito encontrar una manera de lidiar con esto, profesor, déjeme ayudarle. En ese preciso instante, oí un suave susurro, como el murmullo del viento, en mi oído. Akizuki Kozo giró la cabeza y vio que Kuranaka Sana parecía mucho más enérgica. Estaba de pie junto a la puerta de la cocina con las manos a la espalda, sonriendo con picardía. Es como una persona completamente diferente en comparación con antes. Él notó el afecto de la chica. 45. Se sorprendió. El nivel de afecto de la niña fluctuó a lo largo del viaje. Cuando se conocieron en la residencia Kuranaka, Akizuki Kozo notó que el índice de simpatía del otro había caído en picado hasta 10 en comparación con antes. Incluso en el autobús, cuando la chica se le ofreció, su índice de simpatía cayó en picado hasta un punto crítico de 5, convirtiéndolo casi en un desconocido. Tras rechazar a la otra parte, mi carrera comenzó a recuperarse lentamente, e incluso he logrado un nuevo avance. Especialmente esa emoción llamada dependencia. Ve a ver la tele, el profesor se encarga, dijo Akizuki Kozo con una sonrisa, apartando la mirada sin decir palabra. No te dejes engañar por su aspecto corpulento. Es un excelente cocinero. Yo soy la que siempre cocina en casa, así que no me subestime, profesor. Kuranaka Sana dijo con seguridad, con las manos en las caderas. Estoy seguro de que puedo ayudar. Está bien. Akizuki Kozo no insistió más y explicó qué platos debían preparar esa noche. Sorprendentemente, ambos trabajaron juntos a la perfección y se coordinaron excepcionalmente bien, preparando la cena con rapidez.
Los dos se sentaron uno frente al otro en la mesa del comedor, comiendo en silencio. Incapaz de soportar más el ambiente, Akizuki Kozo tomó la iniciativa de hablar. Acabas de decir que eres tú quien cocina en casa, ¿dónde está tu madre? Mi madre falleció poco después de casarse con mi padre. Kuranaka-sana dijo con calma, pero su voz era mucho más baja. Lo siento, Akizuki Kozo notó algo extraño. ¿Casado? ¿Podría ser con una familia reconstituida? Kuranaka-sana asintió. Ese hombre es mi padrastro. Puedo ver que no te cae bien, era un canalla. Después de casarse, solía traer a otras mujeres a casa e incluso golpeaba y maltrataba verbalmente a mi madre murió por su culpa. Un profundo odio brilló en los ojos de Sana Kuranaka, pero se disipó rápidamente. Tras perder sus capacidades, se volvió aún más anormal. Nunca regresó a casa y desconocemos su paradero. No puedo resistirme a él, solo puedo obedecerle. Lo siento, profesora, ocurrió en el coche hace un rato, bien, Akizuki Kozo agitó la mano, reflexionó un momento y de repente dijo. En ese caso, ¿por qué no te quedas aquí por el momento? Kuranaka-sana se quedó atónita por un momento, luego se levantó de un salto sorprendida. ¿De verdad? Temporario. Akizuki Kozo hizo hincapié en este punto. Kuranaka-sana pareció ver únicamente su aprobación, así que corrió emocionada hacia él, lo abrazó del brazo y se lo estrechó. La profesora es muy amable. El cuerpo de Akizuki Kozo se puso rígido. El fino uniforme escolar no podía ocultar este sentimiento en absoluto. No me llames profesor fuera del colegio, llámame, tío. Pensé que sería como aquel día en la oficina, los ojos de Kuranaka-sana estaban sonriendo. Eso fue solo un lapsus momentáneo de control. Al ver que la expresión de Akizuki Kozo denotaba cierta vergüenza, Kuranaka-sana también la detuvo con tacto. Ella bajó el brazo de Akizuki Kozo, se inclinó hacia adelante y le dijo dulcemente. Tío Kozo. Akizuki intentó recostarse, pero una mano lo jaló y solo pudo observar impotente cómo Sana Kuranaka se acercaba cada vez más. Su piel clara con un brillo rosado, sus ojos color esmeralda, su mirada brillante e incluso los finos vellos en sus pómulos eran claramente visibles. Tan lindo. Justo cuando estaban a punto de encontrarse, Akizuki Kozo cerró los ojos involuntariamente. Esperó un rato, pero no pasó nada. Cuando Akizuki Kozo abrió los ojos, vio que la chica había girado la cara y lo miraba con una sonrisa. Fue como ver una obra de teatro. El hombre se dio cuenta entonces de que lo habían engañado. ¿Qué esperaba el tío hace un momento? Te estás sonrojando. El tío es tan inocente. Van. Al ver a la chica que había sacado una cámara de algún sitio y que reía y hablaba mientras grababa, Akizuki Kozo se levantó de repente, apartó la mirada, recogió los platos y se dirigió a la cocina. Solo dejó una frase. Deberías lavar tu propia comida. Kuranaka-sana parpadeó, ladeó la cabeza y sonrió, entrecerrando los ojos. La profesora es muy linda. He llenado la bañera con agua caliente, puedes ir a ducharte primero. Kozo. Akizuki llamó a la chica que estaba lavando los platos. Hola. Al ver que la chica giraba la cabeza y respondía con gran entusiasmo, Akizuki Kozo se sintió mucho mejor. Iré a prepararte una habitación para que te quedes esta noche. Esta vez la chica no respondió, e incluso Akizuki Kozo vio como su cuerpo temblaba ligeramente. Negando con la cabeza, Akizuki Kozo no le dio mucha importancia y se puso a ordenar una habitación en el primer piso. Esta solía ser su habitación. Tras el fallecimiento de sus padres, se mudó a su habitación. La habitación había estado vacía hasta ahora. Está totalmente equipado con ropa de cama, aire acondicionado y escritorio. Generalmente está bien mantenido, por lo que solo necesita una limpieza rápida antes de poder mudarse. Tras dedicar un rato a ordenar, Akizuki Kozo se secó el sudor y se preparó para tomar una ducha refrescante. Sin embargo, al entrar al baño, presenció una escena que la hizo sonrojar y le aceleró el corazón. La chica echaba humo, su piel pálida estaba tan blanca como si estuviera pintada, y sus ojos parecían nublados y sin brillo. Lo que resulta aún más cautivador es que la chica solo lleva una camisa abierta, y sus dos exquisitos senos brillan con la humedad. Gotas de rocío se deslizan por sus delicados capullos recién abiertos, recorriendo su esbelta cintura y sus delgadas piernas desde el borde de la camisa, ascendiendo sobre sus voluptuosos senos para formar una sola gota de exquisita belleza suspendida en el aire. De este modo, la deslumbrante belleza de la joven quedó expuesta al mundo exterior. Estaba justo delante de mí, con una vista despejada.
Gota, mientras las gotas de agua caían al suelo, Akizuki Kozo sintió como si un mazo hubiera golpeado la esencia misma de su razón. Capítulo 10, ¿qué es esto? Akizuki Kozo lo miró fijamente, pero hacía todo lo posible por reprimir el deseo que crecía en su interior. Apartó la mirada que parecía sentirse atraída hacia él como por un imán, intentando desviar su atención. Parece su ropa vieja, ¿verdad? Está en la cesta y aún no la han lavado. Oh, tío, no traje ropa de recambio, así que cogí lo primero que encontré para ponerme por ahora. Kuranaka-sana se rascó el pelo. Debido a que tenía los brazos extendidos, su camisa se abrió aún más, dejando al descubierto sus atractivas curvas, pero parecía completamente indiferente. Parece que no hay diferencia entre que lo uses o no.